que el tejido es muy rítmico. Digamos, si uno teje 10 minuticos y para, y está parando, no logra avanzar. Pero cuando hay una concentración en el oficio, entonces siento que hay una conexión más también con el espacio que uno habita. Y pues nosotros tenemos también la dicha, digamos, también de vivir en un espacio donde podemos observar y vivir en relación a ese entorno natural. Mi nombre es Suba Samascua Cuineme Malagón. Crecí en Bogotá la mayor parte de mi vida y hice una carrera universitaria de educación artística. Entonces las artes fue algo que siempre sí, me llamó la atención hasta que descubrí, digamos, esa batalla que había entre el arte y la artesanía y me empezó a interesar mucho como esas disputas, digamos, que se daban dentro del saber poder y lo que la academia considera el saber y lo que la academia considera que es arte y que no puede ser arte. Y empecé a descubrir como esa magia y ese poder que había en las expresiones culturales de los pueblos originarios y de las comunidades. ¿Sí? El folclore muchas veces que nosotros aprendíamos en la universidad, pero el poder que eso tenía en la vida de las comunidades y el valor que eso tenía en la vida de las personas. Entonces ahí me empecé a interesar más por la artesanía y por esas expresiones artísticas ya dentro del marco de una cultura. Michael Fernando Chujucabú. Hola a todos, mi nombre es Michael. Llevo un proceso de tejido más o menos de 9 años, entre 9 y 10 años. Inspirado mucho como en el color que veía en el tejido. Eso fue como la primera motivación, en el color de los hilos y las lanas. Eso fue lo que me inspiró en principio. Eso me lleva mucho a recordar también como los colores que ves del campo. Por la expresión artística, por tener un escenario donde uno pudiera expresar algo, pero después me daba cuenta que las cosas en sí mismas dentro de las tradiciones ya expresaban algo, solo que uno no entendía los sentidos ocultos que muchas veces hay también en las cosas sencillas, ¿sí? Que también me di cuenta que, por ejemplo, no era necesario inventar algo, ¿sí? No siempre era necesario, sino, por ejemplo, que era valioso también poder reconocer qué había dentro de los pueblos, cuáles eran los conocimientos y que de esos le puede servir a uno y a la humanidad para la vida. Una tía en Genesano, Boyacá, fue la que me inició a enseñar lo de tejido en agujas, en distintos tipos de agujas. Y ya después, por una casualidad de la vida, terminé con un telar que estaba casi abandonado, y con este inicié a tejer. Fue un telar de pedales como el que trabajamos hoy en día, y en ese momento pues yo no tenía un trabajo y fue como una herramienta que la vimos en principio de trabajo. Entonces, en principio, pues estos telares son muy conocidos porque se hacen la ruana tradicional del altiplano cundiboyacense en lana. Entonces eso fue lo que empezamos a hacer, ruanas en lana de oveja, ruanas en algodón, y también como ese matrimonio entre el algodón y la lana de oveja, que es la otra línea de lo que trabajamos. Después descubrí que mi abuela paterna tejía en telar, el mismo que yo tejo ahora.
y, y entonces también siento que hay como un legado. Me gustó, me apasionó y empecé a encontrar un sentido profundo en mi vida a través del tejido. Para nosotros ha tenido también una importancia y desde ahí también lo hacemos en relación a como al rescate y fortalecimiento de nuestra cultura. Nos parece muy importante eso, el poder, digamos, empezar a generar un vestido para que las personas lo vistan, para que nosotros mismos lo vistamos, muy relacionado a la reivindicación del campo y a la reivindicación de esa conciencia también ecológica que hoy en día pues es más común en muchas partes del planeta. Siento que desde que nosotros asumimos el reto de hacernos tejido, hacernos tejedores, toda nuestra vida empezó a cambiar, ¿sí? O sea, hacíamos ya cosas antes, pero ahora empezamos a hacerlas con más conciencia, ¿sí? Entendiendo, por ejemplo, cuál es la cadena de producción, o sea, qué es todo lo que involucra llegar a ser una prenda, por ejemplo, ¿sí? Y por qué entonces es tan valioso poder vestir algo que es hecho orgánico, que es hecho de manera artesanal, que es hecho en unas dinámicas de cuidado de la vida. De repente, cuando empiezo a darme cuenta que las materias primas están en la naturaleza, me empieza a importar más identificar los árboles, identificar el estado de las plantas, identificar los pájaros que se alimentan de esas plantas. Entonces, esa posibilidad nos ha abierto, digamos, la visión a poder reconectarnos de una manera, siento, profunda, por lo menos estar en el ejercicio de reconectarse de una manera profunda con la naturaleza, siendo uno parte ahí. Mira los pollitos. Hay muchos pollitos grandes, ¿cierto? El tejido a profundidad implica unos tiempos, implica unas dinámicas relacionales con animales, con el territorio, con el bosque, con la casa, con un fogón. El tejido es una gran metáfora de la vida, que se convierte como en un vehículo a través del cual nosotros podemos vivir la vida, toda la vida, de una forma diferente. Desde TOWA estamos encaminados a lograr realmente procesos de prendas textiles o de indumentaria también a partir de fibras, que sea respetuoso con la naturaleza y en el que nosotros nos sintamos en paz, ¿sí? Que es solo a través de la conciencia.